Bienvenidos a esta lección del curso de Layout para SketchUp. En esta ocasión estamos preparando el modelo 3D para trabajar de forma mucho más óptima de cara a llevar a cabo, ¿no?, esa exportación a Layout. Y en esta lección me gustaría comentaros cómo se puede organizar las capas de nuestro proyecto, ¿no? Cómo vamos a crear distintas capas. Para ello vamos a ir a la ventana de la parte derecha que dice capas. Si no tenéis visible esta ventana, ¿vale?, que tenemos aquí, ya sabéis que en el apartado de ventana, en esta parte superior, en bandeja predeterminada, debéis activar la ventana que necesitéis visualizar. En este caso viene por defecto activa y es esta de aquí, y con ella vamos a poder gestionar las distintas capas que tiene nuestro proyecto y asignar los distintos objetos a cada una de esas capas, ¿no?, para trabajar de forma mucho más práctica y fluida. Yo he abierto un proyecto de ejemplo como podría ser este. Si queréis os dejo el link de descarga al mismo en la descripción del vídeo, pero podéis usar cualquier tipo de proyecto. La verdad es que para esta clase, que es un poco teórica, ¿no?, es de concepto, no necesitáis usar exactamente este proyecto. Simplemente que aprendáis o que tengáis en cuenta el sistema de capas para luego, como veremos más adelante, poder trabajar de forma mucho más cómoda con nuestro proyecto dentro de Layout. Por defecto, cuando creamos un proyecto nuevo en SketchUp, siempre lleva asignada una única capa, que es Layer 0. Esta capa incluye todos los elementos que hay en el proyecto, no se puede eliminar. Veis que está desactivado ese icono de eliminar capa porque, bueno, es la única que hay y es necesario que al menos tengamos una capa. Para trabajar con capas también es muy importante que hagáis botón derecho sobre la barra de iconos y activéis una de las herramientas que dice capas, que es esta de aquí, ¿vale? Esto ya sabéis que se puede mover. Es esta ventanita flotante que se queda aquí, donde vamos a tener el listado de todas las capas de nuestro proyecto y donde vamos a poder introducir los distintos elementos. Voy a posicionar esta ventana aquí en la parte superior, por ejemplo a la izquierda, aquí en este apartado, algo parecido a como aparece en AutoCAD, para que sea más cómodo. Y el gestor de capas, la verdad es que es muy intuitivo, es muy similar al de estilos. El menú de capas, la verdad es que es muy sencillo, es muy similar al que tenemos en el apartado de escenas, ¿no? No tiene ninguna complicación, simplemente yo doy a más y creo una capa nueva, como por ejemplo podría ser la capa de mobiliario. En esta capa vamos a introducir los elementos que entendamos que son de mobiliario. Podría tener una capa que fuese, por ejemplo, carpinterías. Dentro de ella vamos a cambiar carpinterías. Dentro de esta capa podríamos introducir tanto ventanas como puertas. Podríamos tener una de, por ejemplo, tabiques para los tabiques interiores, otra, por ejemplo, de muros, o usar incluso la misma para muros y tabiques. Podríamos tener, por ejemplo, vamos a ampliar aquí un poquito, una de pavimentos, otra que por ejemplo sea vegetación, bueno, los distintos elementos que tengamos en nuestro proyecto como familias generales, ¿no? Podríamos organizarlo por estas capas. En este caso este proyecto tiene dos plantas, aquí hay una cubierta, una planta primera, que también podríamos asignar de forma general, por ejemplo, pues esa capa de cubierta como una capa independiente o incluso una capa que se llame planta primera, ¿no?, donde ubicar los objetos que se encuentren en este nivel para poder ocultar la capa superior, ¿no? O sea, toda la geometría que nos encontramos en este primer nivel del proyecto. Vale, para introducir cada elemento en su capa, yo os recomendaría apagar todas las capas, seleccionando la primera y la última, pulsando Shift. Desactivamos la visualización de todas estas capas que acabamos de crear. De esta forma, cada vez que vayamos asignando una capa a cada uno de los objetos, vamos a conseguir que desaparezca, ya que la capa está desactivada y va a desaparecer del modelo y va a ser mucho más sencillo el conseguir configurar el proyecto. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, las sillas y la metemos en la capa de mobiliario. ¿Veis cómo desaparece? No hemos eliminado nada, simplemente que su capa está oculta. Entonces, para introducir un elemento en una capa determinada, por ejemplo, esto es vegetación, yo podría seleccionar pulsando Shift las distintas plantas del proyecto, como pueden ser estas de aquí. Simplemente selecciono y pulso en el desplegable y marco, por ejemplo, en este caso, la capa de vegetación. También desaparecen porque la capa está totalmente oculta, ¿no? Luego la activaremos cuando no haga falta. En cada una de las vistas del proyecto iremos activando o desactivando capas. ¿Qué más elementos tenemos? Bueno, aquí hay una serie de elementos de iluminación. Vamos a crear una capa también de iluminación, donde vamos a introducir todo este tipo de objetos pequeñitos. Fijaros qué fácil es organizar en un momento el proyecto, no tiene mucha complicación. Podría ser eso. Aquí hay algunas plantas más, vamos a seleccionar,
las distintas plantas, en vegetación, estas también. ¿Vale? De esta forma se queda muy organizado todo, con muy pocos clics, no tiene mayor complicación. Esto va en iluminación también. Podríamos hacer una capa que hiciese mención solo a lo que es la parcela en sí, ¿no? Lo que sería este acondicionamiento que hemos dado a nuestra vivienda y donde vamos a incluir los elementos de, bueno, pues esa parcela, o como lo queráis llamar. Voy a ponerle parcela y vamos a introducir los muros que aparecen aquí para tenerlos también bien organizados, ¿no? En parcela ya desaparecen. Aquí hay algunos elementos de iluminación. Vamos a meter estas lamparitas en iluminación. Esto, por ejemplo, igualmente si queremos ocultarlo, cuando ocultamos la parcela, también podremos meterlo en esa capa, parcela. Esto también, ¿no? Nos quedamos con la vivienda limpia. En parcela, esto podría estar en mobiliario, por ejemplo. Este objeto que se ha quedado aquí del dibujo también lo vamos a introducir en parcela. ¿Veis? Se va quedando todo bastante organizado para cuando tengamos que sacar una vista, por ejemplo, solo de la vivienda, únicamente desactivar o activar la parcela de forma bastante cómoda. Aquí se han quedado dos luminarias, también las vamos a introducir en esa capa. Fijaros qué sencillo el trabajo con capas. En 5 minutos se consigue dejar todo el proyecto bien organizado. Esto de aquí también para parcela, por ejemplo. Sistema de capa, bueno, depende un poco del trabajo de cada uno, del tipo de proyecto. Esto fijaros que no está muy bien modelado y ahora cuesta un poquito seleccionar. Para seleccionar esto con detalle, lo ideal sería ir a cámara, proyección paralela y hacer una vista. Vamos aquí a activar el modo de vistas, hacer una vista que sea del tipo cenital, ¿no? Esta de aquí, vista en planta. Y ahora ya sí puedo seleccionar perfectamente todos estos elementos que se habían quedado como sueltos y lo introducimos en parcela, ¿vale? Esto no está muy bien modelado, pero nos sirve de ejemplo para cuando nos encontremos problemas de este tipo. Vamos de nuevo a la cámara perspectiva, que es esta, y ya el modelo, fijaros cómo se va quedando bastante limpio. Bueno, lo siguiente sería, por ejemplo, la cubierta, ¿no? Esto vamos a ocultar la cubierta, veis que ya veo mi edificio por dentro. Aquí hay un objeto que, bueno, tiene en parte cubierta y en parte es mobiliario. Entonces, como queráis, si queréis deberíamos haber dividido esta estructura en dos piezas para independizar por un lado una de otra, ¿no? Entonces, si queréis, de momento lo vamos a pasar a mobiliario y luego solucionamos este problema dividiendo esa geometría. Aquí, por ejemplo, también tenemos más mobiliario, como sería este de aquí, o esta parte que sería la planta primera. Vamos a introducir todos los tabiques en planta primera. Nos vamos quedando con un modelo bastante más limpio. Claro, mobiliario vamos a tener mobiliario en planta primera y mobiliario en la planta baja. Entonces, si queréis, vamos a hacer una segunda capa. Este va a ser mobiliario planta 1 y vamos a crear otra que sea mobiliario planta 2 para poder ocultar de forma totalmente independiente, para luego que sea más sencillo lo que es la maquetación de una vivienda de este tipo. Bueno, vamos a llamar a esta planta baja para que no haya confusión y planta primera. Aquí las capas se pueden organizar por nombre, que va a ser más cómodo para que esté todo bien organizado. Y luego, bueno, tienen aquí un gestor de color, pero no es importante ahora mismo. Este es un modo de visualización que tiene SketchUp que nos permite ver los objetos según la capa en la que se encuentren. Se podría cambiar este color, pero realmente ahora no nos hace falta y seguramente no lo vayamos a usar. Entonces, este mobiliario vamos a introducirlo en la capa de mobiliario planta primera. Bueno, mobiliario planta baja también la apagamos. Iluminación igual, podríamos crear una iluminación para la planta primera y una iluminación para la planta baja, para luego visibilizar o ocultar las capas de forma independiente. Iluminación planta baja, ¿vale? Sería esa de ahí. Bueno, esto es carpintería. Igualmente podríamos dividir carpintería superior e inferior. Vamos a dividir carpintería planta primera y carpintería planta baja. En este caso, esto lo apagamos también. En este caso, la carpintería de la planta primera, que es esta de aquí, la seleccionamos. También si queremos esta barandilla considerar la carpintería, la introducimos en esa capa y la llevamos a carpintería primera. Más elementos que tenemos. Bueno, tenemos este de aquí, esta barandilla, carpintería planta primera, iluminación. Vamos a seleccionar
estos objetos de iluminación, que son estos de aquí. Ahora cuesta un poquito más seleccionar todo porque como realmente no está por capas, pues bueno, es un poquito más difícil el trabajo. Aquí hay un pequeño detalle de mobiliario, podría ser, que es de la escalera. Entonces igualmente como queráis, podemos introducir el mobiliario en planta primera. Y aquí aparece un forjado, que es el forjado de la planta baja. Vamos a crear una capa para este elemento también, porque en algunas ocasiones nos va a interesar ocultarlo. Vamos a crear aquí uno que sea, por ejemplo, techo, planta primera. Es ese de ahí. Entonces este elemento lo metemos en su capa. Fijaros que tenemos todo perfectamente organizado. Bueno, aquí nos queda un elemento, una pieza que se ha diseñado en conjunto, que es esta de aquí, es como la pieza de fachada. Igualmente podría estar en una capa que se llame únicamente fachada. Es una pieza un poco peculiar en el diseño. Lo ideal en este tipo de casos, ya os digo, sería diferenciar la parte superior de la inferior. Pero bueno, en este modelo se ha hecho en conjunto, no pasa nada. Vamos a asignar esa capa. Esto también lo ponemos si queremos en fachada. Y ya queda poco. Vamos a seleccionar el mobiliario de la planta inferior, como puede ser este de aquí, estos pequeños cuadros, por ejemplo, también. Y lo metemos en el mobiliario de planta baja. Aquí se han quedado algunos elementos de la escalera. Vamos a meter, si queréis, en el mobiliario de planta baja también. Y elementos de iluminación, como pueden ser todos estos de aquí. Lo vamos a meter también en la capa. Pulsando Shift, bastante sencillo hacer la selección múltiple. Aquí tengo otra lámpara. Y todo esto va a ir en iluminación que hemos creado anteriormente de planta baja. Ya está casi. Esto también es mobiliario de planta baja. Y este objeto también iría para mobiliario de planta baja. Bueno, aquí abajo nos quedan únicamente las carpinterías de la planta baja. Pues podemos seleccionar tanto ventanas como puertas para que se quede todo bien organizado. Por si tenemos que crear posteriormente un plano de carpintería solo y queremos mostrar solo la carpintería, pues es bastante útil que esté en una capa diferenciada. Esto puede ir en tabiques, por ejemplo. Carpinterías también de planta baja. Bueno, está el proyecto casi. Esto sería un pavimento. Vamos a introducir esto en pavimentos. Y ya lo tenemos casi. Esto, por ejemplo, vamos a asignar este elemento a la zona de fachada, ¿vale? Que va en conjunto. Aquí se ha quedado algún elemento suelto, que si os parece bien lo vamos a introducir en mobiliario de planta baja, ¿vale? Fijaros que ahora no hay nada y si voy activando las distintas partes del proyecto, por ejemplo la carpintería de la planta baja, los pavimentos, ¿no? Los tabiques. Bueno, tengo el proyecto perfectamente organizado para sacar distintas vistas, por ejemplo, solo de distribución, ¿no? Sin mobiliario. Si quiero sacar una vista de mobiliario con la planta baja, únicamente activo. Si quiero sacar, por ejemplo, la parcela también en una visualización de las que guardemos, únicamente tendría, ¿veis?, ir activando las distintas capas según la jerarquía que he ido utilizando durante la configuración de las distintas capas del proyecto. Entonces, según un poco os vaya interesando, podéis configurar vuestro proyecto según este sistema de capas o el que más cómodo os parezca. Yo en el curso explicaré varios ejemplos y veremos cuál es la forma más óptima para organizar el proyecto, pero es fundamental el que trabajéis con capas para que luego sea todo mucho más sencillo a la hora de exportar el proyecto a layout y poder crear esos planos, ¿no? Esa documentación gráfica de nuestro diseño. Fijaros que, por ejemplo, si yo selecciono un objeto, automáticamente me está diciendo en qué capa se encuentra. ¿Veis? Yo selecciono aquí un objeto en concreto y me dice que pertenece al mobiliario de la planta primera. Este de aquí, por ejemplo. Si yo sé que está mal, que debería ser mobiliario de planta baja, simplemente selecciono ambos objetos y en el desplegable marco que quiero que estén en mobiliario de planta baja. Ahora ya sí está bien. Si yo apago esa capa de planta baja, fijaros que desaparece, o sea que está bien colocado. Si quiero apagar, por ejemplo, la fachada, bueno, simplemente desactivo. Tengo los distintos elementos totalmente organizados. Es muy importante que la capa Layer 0 siempre sea la que tiene este check, este puntito marcado. Esto quiere decir que cualquier objeto que yo cree nuevo, si yo creo un objeto o hago una importación de un modelo 3D, lo estoy creando siempre en Layer 0, es la que tiene este check. Si estuvieseis, por ejemplo, dibujando iluminación, lo ideal sería marcar iluminación. Entonces, si hago un objeto de iluminación, se está quedando ya incluido en esa categoría de iluminación, lo veis, ¿no?
El problema es que habitualmente se nos olvida ir moviendo este punto y al final tenemos objetos en múltiples capas y es un poco lío luego conseguir organizar toda la información. Lo ideal siempre sería dibujar con layer 0 y luego en un momento es bastante sencillo apagar todo y ver si hay algún objeto que se ha quedado fuera, ¿no? Seleccionar ese objeto y moverlo a la capa que nos interese. O sea, siempre este check, mi consejo es que lo tengáis en layer 0. Bueno, hasta aquí nada más, era simplemente una introducción o una aclaración sobre el sistema de capas. Tened siempre en cuenta este sistema de trabajo porque va a ser muy importante, va a ser necesario que configuréis o que organicéis, ¿no? En este caso vuestro proyecto según distintas capas y nos vemos en la siguiente lección del curso de Layout para SketchUp. Chao.